Bueno, estamos de vuelta aquí en Análisis Superior después de esta entrevista que le decía a mi compañero David Páramo a Emilio Romano, presidente de la ABM. Pues bueno, vamos a otro tema. Fíjese que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la Secretaría de Energía, pues hablaron sobre la capacidad instalada en nuestro país para el tema de electricidad y comentaba que, por ejemplo, hay en el país cómo cubrir la demanda y que ya no habrán más apagones en los próximos meses, o al menos no se tienen planeado, para pues, las instalaciones que existen a nivel mundial, llámese, digo, en México, llámese residencial, llámese para las empresas, para las fábricas. Y bueno, y también anunciaron una inversión de 18.160 millones de dólares para robustecer la capacidad de generación, transmisión y distribución en México. Para hablar más de esta problemática, de estas inversiones y de los dichos que hace la presidenta, la Secretaría de Energía, inclusive la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que ayer también la entrevistaba mi compañero David Páramo, déjenme lazo rápidamente vía telefónica con Ramsés Pech, quien es especialista en temas económicos y energéticos. Mi querido Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos a Ramsés por ahí. Bueno, lo van a relanzar. Pero bueno, hay que acordarnos que durante algunos años, en años pasados, pues bueno, gran parte del problema que ha tenido México con el famoso factor de los apagones es una infraestructura que es vieja, que muchas veces falla, y por ahí viene el tema de la inversión que anunció la presidenta junto con la secretaria de Energía para tratar de impulsar todo el tema de la distribución, principalmente de la generación eléctrica. Hay que recordar que en México el factor de la generación no es un problema, es decir, sí tenemos capacidad de generar electricidad para todo el país, pero el problema se va más allá por el factor de la distribución de esta capacidad eléctrica. Y hay que recordar también que muchas de las empresas que están buscando llegar a México, principalmente por el factor del nearshoring, están buscando energías limpias, están buscando también que no les falle el tema de la electricidad, porque hay que recordar que muchas empresas, o en general todas las empresas, tienen como uno de los principales commodities el tema de la electricidad. Creo que ya estamos con mi querido Ramsés, ¿verdad, Isra? Sí, perfecto. Pues bueno, ahora sí, mi querido Ramsés Pech, especialista en temas de economía y energía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ramsés. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias, Ramsés. Oye, ¿cómo viste el anuncio que hizo ayer tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la secretaria de Energía, hablando sobre el tema de esta inversión, que creo que es una inversión bastante importante para mejorar infraestructura, mejorar el tema de la generación y distribución eléctrica, y que, pues bueno, dicen que ya no va a haber más apagones en los próximos meses, Ramsés? Sí, yo creo que es una buena inversión en cuanto a la generación de la electricidad y se confirma que vamos a seguir apostando en la generación de la electricidad, sobre todo en lo que es utilización de combustibles fósiles con las plantas de ciclo combinado que se van a instalar en varios estados de la República Mexicana. Y esto conlleva en que nuestro sistema necesita esas plantas para poder tener una mejor cantidad de electricidad que necesita. Y lo más importante que platicamos sobre las reservas que se pueden tener en los puntos picos que se tienen de alta demanda y que la reserva se ha mantenido por arriba del factor que se necesita, que es del 6%. Eso es bueno, y dejar que claro que la Comisión Federal de Electricidad controla entre el 70 y el 75% del total de la electricidad que genera, que en una tablita que pusieron en la presentación, ahí está bien definido porque tienen control de los productores independientes y de las subastas de largo plazo. Y que me llama mucho la atención, Ramsés, porque este factor que comentaste ahorita de que el almacenamiento eléctrico que tiene el país, pues bueno, es suficiente para cubrir la demanda en caso de que fallara algún tipo de planta generadora en nuestro país, que la generación estaba inclusive creo que por arriba del 12% de lo que se necesita para el país, pero como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, Ramsés, pues no es un factor de generación, es un factor de distribución el que pega principalmente tanto a los hogares como a las empresas en México, Ramsés. Sí, y te acuerdas que hemos platicado sobre el horario de verano. Me llamó Ujú, mucho la exactamente. atención que hay una gráfica que pusieron que la mayor demanda que se tiene actualmente es a partir de las 7 de la noche. Esa es le llaman la segunda demanda que se tiene porque la primera es a las 5 de la tarde y la segunda es a las 7,
en donde toda la gente llega a sus hogares y vemos una mayor demanda, hasta más o menos 12 de la noche, más o menos a la medianoche. ¿Eso qué significa? Que estás estresando en una mayor cantidad la generación de la electricidad, pones en vilo la demanda de la parte de la generación de la electricidad, y a esa hora hemos de recordar que las plantas, sobre todo las solares, ya no están funcionando y tienen que tener que entrar la entrada de las hidroeléctricas, que dependen mucho de que tengan la capacidad de almacenamiento de agua para poder generar la electricidad. Entonces, aquí es donde es importante la construcción de nuevas plantas de ciclo combinado que pueden mantener la inercia y sobre todo en un momento dado que se necesite la generación de electricidad. Yo creo que deberíamos ir pensando ya en quitar y volver al horario que teníamos anteriormente, porque la realidad es que se está estresando mucho, mucho al sistema eléctrico de nuestro país. Y yo creo que sería importante hacerlo pronto, Ramsés, porque hay que recordar que pues estos cambios de horario justamente se tenían por el factor del gasto energético, el ahorro que se podía tener en energía, y que bueno, la administración pasada fue quien decidió quitar este horario de verano, horario de invierno, por según supuestamente afectaciones a la salud de la población, que pues bueno, ya sabemos todos estos inventos que hacía la administración pasada. Pero me llama la atención y me origina cierta esperanza, Ramsés, no sé cómo lo ves tú, que con esta inversión de más de 18,000 millones de dólares, pues se puedan relanzar en nuestro país 74 nuevos proyectos para líneas de transmisión que ayudarían a desestresar todos estos factores que comenta Ramsés. Sí, pero y yo creo que lo que hay que dejar muy en claro que se necesita una mayor inversión, porque el crecimiento de la demanda en nuestro país está fluctuando entre los 4 y el 7%. Y te doy este ejemplo. Imagínate que ahorita que estás saliendo tú del trabajo, tienes que irte por el periférico y tú eres, tu carro es el electrón, y en el periférico vas dejando con tu carro, que es el electrón de la electricidad, y tú quieres salir en una parte lateral y no puedes salir. Entonces, es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, que las líneas de transmisión, que es el periférico, están saturadas en un momento dado, en un tiempo pico, como ahorita a las 9 de la noche, y te quieres salir y irte a tu casa, que es las líneas de Claro. lateral, pegar la distribución y no puedes llegar. Entonces, ahí es donde hay que invertir. Ramsés, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias, cuídate.